Sí, ahí. Bueno, buenos días con todos. Somos el grupo 7 y vamos a presentar nuestro trabajo en grupo. Como índice tenemos el Código de Trabajo en la Ley de Seguridad Social, modalidad contractual actual, riesgo laboral frecuente en el Ecuador y la normativa preventiva aplicable, contratos y modalidades, caso práctico de cumplimiento laboral, ejercicios prácticos y las conclusiones críticas. A continuación, mi compañera que va a hablar sobre los tipos de contrato. Dentro de los tipos de contrato tenemos el contrato individual de trabajo, que es un acuerdo legal donde el trabajador presta sus servicios bajo dependencia del empleador a cambio de una remuneración. También tenemos un contrato eventual que se usa para necesidades temporales, puede ser como reemplazos o cuando existe un aumento en la producción dentro de la empresa. Máximo se tiene que tener este tipo de contrato en el año con 180 días que pueden ser continuos o discontinuos. Y también tenemos un contrato por obra cierta, que este contrato es grupal. Dentro de este contrato, los derechos y obligaciones son colectivas y si se despide a uno sin causa legal, se termina el contrato de todo el equipo de trabajo. A continuación, mi compañera Valeria va a exponer la modalidad contractual actual. Modalidad contractual actual. Vigente. ¿Cuáles son las características de este contrato? No genera estabilidad laboral para el sustituto. Debe constar por escrito nombre del reemplazado, causa y el tiempo. El sustituto sí recibe derechos laborales, como son afiliación al IES, décimos, vacaciones proporcionales, sueldo básico mínimo, son los derechos que tiene por este contrato. No hay indemnización al terminar el contrato. Puede renovarse si la ausencia se extiende. No aplica si el trabajador titular ya no va a regresar. Finaliza automáticamente cuando el trabajador titular regresa. Se aplica por licencia por maternidad o paternidad, enfermedad, vacaciones, permisos y comisiones. A continuación, mi compañera. Riesgo laboral vigente en el Ecuador y la normativa preventiva aplicable. La seguridad y salud en el trabajo tiene como finalidad proteger la vida y el bienestar de los trabajadores para que puedan realizar su trabajo sin poner en peligro su salud. En el Ecuador, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social dejan claro que el empleador no solo debe pagar un sueldo, sino también proteger al trabajador y prevenir accidentes o enfermedades. Por ejemplo, en el Código 42, numeral 3, dice que el empleador está obligado a garantizar la seguridad y salud del trabajador. Esto significa que debe dar un ambiente de trabajo adecuado. Además, en la Ley de Seguridad, en el artículo 155, crea el Seguro General de Riesgos del Trabajo, que sirve para atender al trabajador en caso de accidentes o enfermedades. Por otro lado, en el decreto ejecutivo de 2393 actualizado en el año 2024, obliga a las empresas a identificar, evaluar y controlar los riesgos sobre los riesgos ergonómicos, como las malas posturas y el uso prolongado de las computadoras. Y finalmente, la norma técnica de seguridad e higiene.
que exige que las empresas capaciten a los trabajadores y apliquen medidas correctas para evitar daños. A continuación, mi compañera. Contratos y modalidades. Contrato de equipo. El contrato de equipo es un acuerdo donde varios trabajadores se organizan como grupo para realizar una tarea específica. El empleador no contrata a cada persona por separado, sino que al grupo completo, y los propios trabajadores pueden elegir a un líder. Este contrato dura lo que dura el proyecto y tiene una particularidad importante. Si el empleador despide injustamente a un miembro, se considera que despidió a todo el equipo. Los trabajadores cuentan con todos los derechos laborales, afiliación al IES, décimos, vacaciones y compensaciones. Un punto clave es que se debe definir bien cómo se reparten responsabilidades y pagos dentro del grupo para evitar conflictos. Contrato eventual. El contrato eventual sirve para cubrir necesidades extraordinarias y temporales, por ejemplo, emergencias, sobrecarga de trabajo o sustituciones breves. Según el Código de Trabajo, este contrato no puede durar más de 180 días al año continuos. Debe incluir la causa temporal que lo justifica y el salario debe tener un recargo del 35% porque no es un trabajo estable. Los trabajadores reciben todos sus derechos prorrateados. Sin embargo, si el empleador usa este contrato para tareas permanentes, puede transformarse en un contrato indefinido. Contrato por obra cierta. Este contrato se basa en un trabajo concreto, como construir algo o elaborar un proyecto específico. La relación laboral termina cuando se entrega la obra final. No depende de horarios, lo importante es el resultado, no el tiempo trabajado. Los derechos son prorrateados y el trabajador debe estar afiliado al IES. Un punto relevante es que si la empresa vuelve a necesitar al trabajador para la misma obra, debe llamar primero a la persona que ya la realizó anteriormente. En modalidades de trabajo tenemos teletrabajo. El teletrabajo permite que el trabajador cumpla sus tareas fuera del lugar físico del empleador, usando herramientas tecnológicas. Está regulado por el Código de Trabajo y el Acuerdo MDT 2020-181. Esta modalidad puede ser temporal o indefinida y el trabajador mantiene todos los derechos laborales, incluyendo jornada máxima y derecho a 12 horas de desconexión digital. Un riesgo frecuente es la extensión excesiva de la jornada si no se controla adecuadamente. Jornada parcial. La jornada parcial es una relación laboral donde se trabaja menos horas que la jornada completa, sin pasar de 36 horas semanales. Es una modalidad común por su flexibilidad. El trabajador recibe todos sus derechos de manera proporcional, como vacaciones, décimos y afiliación al IES. El empleador debe respetar estrictamente las horas acordadas para evitar abusos. Trabajo por unidad. Esta modalidad, el pago se hace por cada unidad producida o por metas cumplidas. Está regulada en los artículos 83 y 84 del Código del Trabajo. La tarifa por unidad debe garantizar que el trabajador no gane menos del salario básico proporcional. Los derechos como IES, décimos y vacaciones también se calculan según lo producido. Y el riesgo es más común de que se fijen tarifas muy bajas, por lo que siempre deben definirse claramente el sistema de cálculo. A continuación, mi compañera. Caso práctico. Bueno, les voy a hablar sobre un incumplimiento laboral basado en una situación realista de una empresa, más o menos como Servientrega. Se trata de una trabajadora cuyo puesto es atender paquetes, registrar envíos y todas esas cosas. Su jornada es de 8 horas diarias, pero desde hace meses, por el aumento de trabajo, la obligan a quedarse entre 2 a 1 hora más todos los días. El problema aquí es que esas horas extras no se registran ni se pagan. Entonces los supervisores lo que le dicen es que ella debe de apoyar en el trabajo y es parte del equipo. Eh, entonces esas horas extraordinarias no van a ser remuneradas para ella. Esta presenta un incumplimiento del derecho a una remuneración justa. Además, la trabajadora no cuenta con las condiciones ergonómicas, lo que les expliqué anteriormente, lo de la silla y lo del problema de las columnas y eso. Entonces, ella ha informado también el dolor de espalda, pero la empresa no ha realizado ninguna evaluación del riesgo. Con esto se vulneran varios derechos del trabajador, como el derecho a las condiciones dignas de trabajo, a la salud y a la seguridad, y a recibir un pago justo. Finalmente, este tipo de incumplimiento puede tratar consecuencias legales para el empleador como multas, pago retroactivo, horas extras, inspecciones laborales y sanciones.
Y ya pues este caso nos muestra que conocer nuestros derechos es importante para evitar este tipo de abusos. Bueno, ese es el caso de práctico. Y ahora vamos a presentarlo el Lexi. Para el tipo de utilidades dentro de este ejercicio, tenemos en cuenta la cantidad de trabajadores que existe en la empresa, los días trabajados y el número de cargas familiares que cada uno de los trabajadores tiene. Entonces, para proceder al cálculo, primero puedes bajarle, por favor. Tenemos como dato la utilidad antes del impuesto y la participación de los trabajadores. Y se sabe que la utilidad de los trabajadores en sí es del 10% y la utilidad por cargas familiares es del 5%. Entonces, para obtener el 10% de utilidades, tenemos que tener en cuenta los días trabajados. Por favor, puedes bajarle. Eh, una vez que tenemos la cantidad de días trabajados de todo el personal, hacemos la sumatoria y procedemos al cálculo del coeficiente que nos va a servir. En este caso, el coeficiente se obtiene por el 10% de utilidad sobre el total de días trabajados, que es la sumatoria que obtenimos, dando un coeficiente del 2,84. Ese coeficiente se usa para cada uno de los trabajadores. Em, para obtener la utilidad del 10%, se multiplica ese coeficiente por la cantidad de días trabajados y dando así la utilidad de cada uno de los trabajadores y obteniendo una total de utilidad de 6.000. Ahora, para el cálculo del 5% de utilidades que corresponde al número de cargas familiares, aquí tenemos que tener en consideración la cantidad de cargas que tiene cada uno de los trabajadores. ¿Cómo obtenemos el coeficiente? Es el 5% de utilidad sobre el total de días por el número de cargas. Por lo tanto, necesitamos multiplicar los días trabajados de cada uno de los trabajadores por el número de cargas. ¿Puedes bajarle, por favor? Así obtenemos un coeficiente del 0,784314. Una vez obtenido ese coeficiente y teniendo la multiplicación del número de días por el número de cargas familiares, obtenemos la utilidad, que es la multiplicación tanto el número de días por el número de cargas por el coeficiente, dando así un total de utilidad de 3.000 para correspondiente al 5% de utilidad por cargas familiares. Puedes bajarle. Una vez recopilada la información que cada trabajador tiene de utilidad por el 10% y la utilidad por el 5% correspondiente a las cargas familiares, se hace la sumatoria y obtenemos así el total de utilidad a recibir de cada uno de los trabajadores. Gracias. Ok, el rol de padres. ¿Quién puedes quitarle eso? Ya.
En este ejercicio nos dice que calculemos el rol de pagos por el mes de mayo del 2025 de María Fernanda López, quien trabaja en la ciudad de Quito como asistente administrativa en la empresa Servicios Integrales S.A. Su sueldo mensual es de 1.200 y ha solicitado la mensualización del 13º sueldo. Además, recibe el pago de fondos de reserva y acumula el 14º sueldo. Consideremos el descuento de retenciones al impuesto a la renta, ya que la trabajadora no ha presentado la previsión de gastos para el 2025 y que en el mes de mayo María Fernanda trabajó 10 horas suplementarias y 12 horas extraordinarias. Se le está descontando de un préstamo de 1.000 que solicitó en el mes de marzo y se pagarán en 5 cuotas iguales. Tenemos el sueldo que es de 1.200, las horas suplementarias tenemos que sacar de la hora normal, haciendo el cálculo de el sueldo que recibe, que son 1.200, dividido a 240 horas mensuales, nos da igual a 5, que es lo que cuesta la hora normal. Entonces, el cálculo de la hora suplementaria, que son las 10 horas, tiene un recargo la hora suplementaria tiene un recargo del 50%. Entonces, se le multiplica las 10 horas por 5 y por el 1.5% no, 1.5 que vale la hora suplementaria, nos da $75. La hora extraordinaria tiene un recargo de 100%, se le calcula las 12 horas extraordinarias por 5 que vale la hora y por el 2.00 que vale la hora extraordinaria nos da 120. El 13º mensualizado es lo que recibe sueldo más horas extras y más horas suplementarias, dividido a 12 nos da 116,25. El fondo de reserva, que como es mensualizado, se multiplica por el 8.33%, nos da el valor de 116,20. Ese es el total de ingresos. Ahora, de descuentos está el aporte al IES, que es del 9.45%, que sería 113,40. La cuota del préstamo, que al ser de 1.000 y pide 5 cuotas del mismo valor, son 200. Y la retención del impuesto se le calculó con la proyección de los ingresos grabados mensuales de la trabajadora, que es sueldo, horas extras, 13º mensualizado y fondos de reserva, obteniendo un ingreso mensual de 1.627,45, que al multiplicarlo por 12, la proyección anual fue de 19.529,40. Y según la tabla anual del SRI del 2025, este monto se ubica en el tramo comprendido entre 15.387 y 19.978, cuya tarifa sobre el exceso es de 10%. El exceso sobre la fracción básica es de $4.142,40, lo que genera un impuesto anual de 414,24, que dividido entre 12 mensual resulta en una retención mensual de $34,52. Por eso la deducción por el impuesto de la renta en el rol de pagos de mayo debe ser de 34,52. Entonces, en el total de ingresos tenemos 1.627,45 y en el total de descuentos tenemos 347,92. Sumando y restando, nos queda en neto a recibir, que debería recibir María López, es 1.279,53 por el mes de mayo.
Como conclusiones obtenidas dentro del trabajo, una de ellas tenemos que la prevención de riesgos laborales es una inversión para la empresa, ya que reduce accidentes, enfermedades, ausentismos y costos por indemnizaciones. Como segunda conclusión tenemos el uso correcto de las modalidades contractuales, evita conflictos, sanciones y garantiza relaciones laborales claras y justas. La formalización de contratos reduce la informalidad, garantiza derechos como afiliación, alíes y promueve la justicia social. El uso correcto de las modalidades contractuales evita conflictos, sanciones y garantiza relaciones laborales claras y justas. Implementar medidas de seguridad fortalece la cultura organizacional, mejora la moderación y reduce la rotación del personal. Una empresa que cumple la normativa laboral logra sostenibilidad, confianza, productividad y estabilidad a largo plazo. Esta ha sido toda la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias.